Amados confirmantes, muy buenos días. Hoy nuevamente con ustedes, con mucha alegría de poder aprender más sobre nuestra vida de fe y fundamentarlo también. Empezamos esta clase con una oración y nos preparamos. La clase de hoy, el despertar de los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Alrededor del año 1830, en Escocia, Inglaterra y Alemania, se manifestaron dones del Espíritu Santo, como se los describe en 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 11. Y dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, acá se ve en las Escrituras la curación de enfermos, profecías, el don de lenguas, interpretaciones también. La curación de enfermos a través de poder divino. Se mencionan una y otra vez en el Nuevo Testamento. Dones del Espíritu Santo en Escocia. Vivían los hermanos mellizos James y George MacDonald, nacidos en el año 1800. Ellos habían recibido el don de las profecías, también el don de la interpretación de lenguas y el don de la sanación. ¿En qué otros libros del Nuevo y el Antiguo Testamento podremos encontrar sobre los dones? Podemos nosotros buscar en Joel capítulo 2, versículo 28. También en Hechos capítulo 2, versículo 17. En Lucas capítulo 1, versículo 67. También podemos buscar en Hechos capítulo 2, versículo 4, como 1 de Corintios capítulo 14, versículo 5. Podemos buscar para ver que en estas escrituras también se observan los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sobre las lenguas, sobre las profecías, hasta sobre la sanidad. Dones del Espíritu Santo en Inglaterra. El 20 de octubre de 1830 se produjo la primera curación de enfermos en Londres. Fue una hija adulta de un clérigo anglicano. Esta niña estaba grave y la deformación en su columna. Después de una reunión de oración en casa de Fancourt, un amigo de la familia, ellos dijeron en voz alta, ¿no? En nombre de Jesucristo, levántate y ve hacia los tuyos. Desde ese mismo instante desapareció todo vestigio de su mal. Esa fue la primera vez en Inglaterra. También hubo como primera vez del don de la profecía. Fue en abril de 1831. La esposa del abogado londinense John Bates Cardley hacía varios meses que se realizaban reuniones en su casa. Y se manifestaban en las comunidades en ese entonces. Dones del Espíritu Santo en Alemania.
En los años 20 del siglo XIX, en el sur de Alemania, estaba activo un sacerdote católico romano llamado Johann Georg Lutz en el año 1826. Él fue trasladado como sacerdote vicario. La primera prédica de Lutz fue al aire libre, dado que la vieja iglesia de madera estaba en ruinas. Muchos de los que escuchaban las prédicas de Lutz explicado el Nuevo Testamento se sintieron conmovidos y se despertó en ellos la necesidad por la palabra de Dios. Estas profecías se habían predicho en 1828, pero ese mismo año terminaron. De pronto, cuando ya los tiempos pasaron, en el año 1842, se volvieron a escuchar a oídos del sacerdote Lutz. Se escuchaban las profecías que ya se habían dicho anteriormente. ¿Qué se escuchaba? Que habían apóstoles. No obstante, que reconoció que la Iglesia Católica Apostólica era la obra de Dios. Siguió activo como sacerdote católico romano, el sacerdote Lutz, hasta 1856, después de ser sellado en 1857 por el apóstol Drummond. Trabajó en principio como pastor y más tarde como evangelista en la Iglesia Católica Apostólica de Alemania del Sur y Suiza. ¿Cuáles eran las profecías de Lutz, el sacerdote vicario? 1. ¿No sabéis, hijos de Dios, que vivís en el último tiempo, en el tiempo en el que vendrá el Señor? ¿No sabéis que el Señor antes de venir dará nuevamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y comunidades como al principio? 2. El Señor dará nuevamente apóstoles y comunidades como al principio. 3. El Señor derramará su espíritu como al principio. 4. El Señor ofrecerá una vez más su evangelio a toda la cristiandad y a todas las naciones, y después vendrá el fin. Esto ocurrió como en los años 1826. Reacciones frente a los dones del Espíritu Santo. Los que habían participado de las conferencias en Albury no se ponían de acuerdo sobre las evaluaciones de los hechos ocurridos en Escocia. Solamente 10 de ellos más tarde reconocieron que el Señor estaba activo en sus apóstoles. Aquellos que veían en sus profecías una revelación del Espíritu Santo, en su mayoría fueron excluidos de sus comunidades. Los clérigos que reconocían que los dones espirituales provenían de Dios y admitían a estos creyentes en sus servicios divinos, generalmente eran relevados de sus ministerios en la iglesia. Los creyentes excluidos de sus comunidades siguieron manteniendo un estrecho contacto y se reunían regularmente para orar. Durante estas reuniones se manifestaba una y otra vez el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Los dones espirituales, como las profecías, se manifestaron ante todo durante los comienzos del movimiento apostólico, por estas señales y milagros. Los hombres debían reconocer qué era lo que Dios quería hacer. Imagínense hablar en un idioma extraño que no se ha aprendido, predecir hechos que van a ocurrir en el futuro, o de repente
curar enfermedades sin utilizar recursos médicos o algún conocimiento. Aquí vamos a leer el tercer artículo de fe de nuestro catecismo, en la cual dice: yo creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. ¿De dónde se explica el motivo por el cual pudieron suceder estos hechos extraordinarios? Estas facultades extraordinarias, que se denominan dones del Espíritu Santo o bien dones espirituales, las personas creyentes posesionadas momentáneamente por el Espíritu Santo adquieren la facultad de realizar hechos sobrenaturales. Alrededor del año 1830 se iniciaron notorias profecías y curaciones de enfermos en diferentes comunidades. En la iglesia en Escocia, Inglaterra y Alemania, pero también en reuniones privadas realizadas en casa de algún creyente donde se oraba y leía la Biblia. ¿Qué se decía sobre estas manifestaciones? Algunos clérigos reconocieron que estos hechos eran manifestaciones del Espíritu Santo y tenían la esperanza de que con ello la vida en la iglesia recibiría un nuevo impulso. Pero hubo otros que rechazaron estos dones espirituales y los combatieron, expulsando de la iglesia a las personas involucradas. Las investigaciones que tuvieron lugar en Escocia. Las conferencias de Albury también se ocuparon de este tema. En su última reunión, sus participantes decidieron investigar si las manifestaciones que tuvieron lugar en Escocia eran verdaderamente dones del Espíritu Santo, así como se había presentado en la iglesia al principio. El abogado John Bates de Londres viajó a Escocia con algunos conocidos, entre ellos 2 médicos, para recabar información en el lugar de los hechos. Se convenció de que los fenómenos tenían un origen divino y que verdaderamente eran dones del Espíritu Santo, al igual que los dones espirituales de la iglesia al principio. Desbordando alegría, dio testimonio sobre esto a su regreso. Y en la actualidad, ¿cómo reconocemos lo que Dios quiere hacer con nosotros? Por estas señales y milagros, las personas debían reconocer que era lo que Dios quería hacer. Los dones del Espíritu Santo existen siempre donde hay amor, fe y esperanza. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Bueno, amados confirmantes, llegamos ya a la culminación de nuestra clase y tema, que fue el despertar de los dones del Espíritu Santo. Hemos visto cómo en la antigüedad, en muchos años atrás, han percibido la presencia del Espíritu Santo cuando estaban reunidos, cuando se juntaban para orar en la vivienda o en el hogar de uno de los creyentes cristianos o hermanos en ese tiempo, y cómo fueron llevados por medio de profecías, por medio de sanidades y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, en la actualidad, tenemos también la presencia del Espíritu Santo cada vez que nosotros nos conectamos con Él. Hemos leído también en nuestro artículo de fe, el tercero,
y que somos capaces nosotros de reconocer al Espíritu Santo que nos acompaña todos los días, ¿no? En cada momento. Él no nos abandona. Y si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22 del versículo 13, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y bueno, hermanos, eso es nuestro Dios. Con Él nos quedamos, con Él empezamos y con Él terminamos. Que tengan una bendecida semana, un bendecido domingo, y terminamos con una oración, pendientes siempre de nuestro crecimiento espiritual, y nos podemos volver a encontrar el próximo domingo. Hasta pronto.